Gracias, hermano, por esas alabanzas hermosas para nuestro Señor. Con nosotros entonces nuestro hermano Rolando Rovira con el estudio de esta noche. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios bendiga a cada uno en gran manera y damos gracias, como siempre, a Él por el privilegio inmerecido que tenemos de poder enseñar su palabra a la iglesia, y también estamos agradecidos por la oportunidad que ustedes, al dedicar este tiempo, también nos dan a nosotros para poder servirles, para poder ministrarles en este ministerio, pidiendo que siempre que estemos conectados, como hemos hecho énfasis anteriormente, hermanos, estemos 100% dedicados al estudio, ubicados en un lugar en casa que podamos escuchar bien, que podamos tomar notas, que podamos darle un verdadero seguimiento al estudio, hermanos. Queremos que verdaderamente aprovechen esta epístola que tiene tantas enseñanzas para nosotros, como es la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos estudiando el capítulo 1 de esta carta, ya casi terminándolo. Hemos visto la semana pasada el versículo 25, hablando acerca de ese gozo y de ese provecho que tendrían los hermanos si el apóstol podía nuevamente reunirse con ellos. Y cerrábamos la clase anterior enfatizando eso, que todo lo que hacemos en la iglesia, en el trabajo, para el Señor, es con este propósito de que haya provecho en la hermandad y que ese provecho nos permita crecimiento, nos permita seguir haciendo las cosas para su gloria, para su honra, y que eso produzca gozo en nosotros al recibir entonces todas esas bendiciones que hay disponibles en Cristo. Así que damos también la importancia debida a esta expresión que usa el apóstol Pablo. Luego de decir eso, en el versículo 26, el apóstol va a decir, para que abunde vuestra gloria de mí. Es decir, si fuera liberado, que es de lo que él viene hablando en el contexto, esperaría con ansias que Dios le concediera tener la oportunidad de nuevamente ir a visitarles. La idea es que ellos puedan obtener un incremento mayor y más rico de aquello que es su verdadera gloria. ¿Cuál es? El poder seguir siendo instruidos en el Evangelio, el poder seguir trabajando y sirviendo en el Evangelio juntamente con este gran soldado de Cristo, y todos los privilegios en general que nos concede la vida cristiana en cuanto a compartir como hermanos y como familia, porque hay un himno por allí que nuestro hermano Didier a veces dirige, que es bienvenidos. Y o bienvenido o bienvenidos, ya no recuerdo si es en plural o singular. Y ese himno tiene una letra bastante hermosa, y realmente después de varios días de no vernos, ahora que estamos en esta circunstancia, cuando un hermano viaja, tiene que irse un tiempo y vuelve, entonces para nosotros el gozo de verle, el gozo de poder compartir con él, es una cosa, hermanos, que atesoramos mucho. Realmente cantamos el himno sintiendo esa letra, ¿no? Así que los filipenses verdaderamente aprovecharían la compañía nuevamente del apóstol, porque él es de esos ministros que, como dijo allá en Hechos 20, tanto públicamente como de forma privada, de casa en casa, siempre estaba en cada lugar enseñándoles todo el consejo de Dios. ¿Quién no quería estar con el apóstol? Y en primer lugar, saber que estaba bien nuevamente con los hermanos y ya lejos del peligro de una ejecución o de estar pues en todas las limitaciones y aflicciones que uno puede tener estando cautivo, estando preso, ¿no? Luego dice el apóstol, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. Note que el apóstol no dice que simplemente por su sola presencia, pues esto es lo que logra y lo que atrae todas las bendiciones espirituales dentro de la iglesia, sino que todo esto se hace en Cristo Jesús. En ningún momento, y lo sabemos por los versículos anteriores a este, en ningún momento el apóstol
abandona su norte, su brújula. Siempre es Jesús. Todo en Cristo Jesús. Él es el que nos redimió. Él es nuestro Salvador. Él es el tema de nuestra predicación. Él es el motivo por el cual, va a decir también ahora en unos minutos, estamos dispuestos a sufrir, a darlo todo. Entonces, Él va a estar nuevamente con ellos, pero ese gozo espiritual, ese provecho y sobre todo esa gloria en Él no es porque se llame Pablo, no es porque Él como persona irradiaba gloria, sino porque todo esto era un gozo y un aprovechamiento, un servicio y bendición en Cristo Jesús, dice, por mi presencia entre vosotros. Entonces, la ocasión inmediata de la gloria sería la visita del apóstol y maestro. El motivo de la gloria se relacionaría especialmente con él como representante de la causa, que era el gran motivo de la gloria y es el gran motivo de la gloria de todo cristiano. Siempre decimos, los ministros, hermanos, no somos más que ninguno de ustedes, no tenemos, a veces se acerca algún hermano y hermano, bueno, no ahora aquí, ¿no? Pero recuerdo que alguna vez se acercaba algún hermano y decía, hermano, le ruego sus oraciones, usted que está más cerca de Dios, le ruego sus oraciones por esto o aquello, ¿no? No, hermano, no, yo no estoy más cerca de Dios por ser predicador. Pablo, de hecho, dijo que tenía que seguir siendo fiel cada día porque podía incluso al final, si se descuidaba, ser eliminado. Entonces, no es por nosotros, es por Cristo Jesús, es por lo que representamos, que es la palabra de Dios, el mensaje de Dios, Él que es quien está hablando y enseñando a su pueblo a través de simplemente estos servidores. Entonces, el motivo de la gloria fue primero y principalmente en Cristo. Luego Pablo como representante de Cristo, luego en la presencia personal de él como su amigo, su hermano amado, y por su enseñanza, su ejemplo, sus oraciones, que serían los medios para alcanzar esa gracia de Cristo. Y por eso añade ese de mí, ¿ya? Vuestra gloria de mí, pero automáticamente modifica la frase con en Cristo Jesús. La alegría sería porque el Señor habrá librado nuevamente al apóstol, porque el Señor le habrá dado la oportunidad de estar nuevamente con ellos y seguir haciendo ese gran trabajo y esa gran labor. Y para ellos, por ser un gozo y un privilegio de poder, como decíamos, seguir trabajando con el apóstol en esta obra de predicar la palabra y de seguir edificando al pueblo de Dios. Bien, ahora va a decir en el versículo 27 que todo esto de si es liberado, si puede nuevamente compartir y trabajar con ellos y que tengan el gozo de que él esté bien y entre su familia, dice solamente, hablando de independientemente de lo que ocurra, deben comportarse como, dice que deben comportarse como es digno del evangelio. Aquí me faltó esa frase. Comportarse, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, versículo 27. El evangelio enseñaba y enseña a los hombres a elevar su vida. Realmente una persona que ha creído en el evangelio, que practica las enseñanzas del evangelio, debe ser el mejor ciudadano, debe ser el mejor padre, debe ser el mejor hijo, debe ser el mejor esposo, debe ser la mejor esposa, debe ser el mejor obrero, debe ser el mejor estudiante en lo secular y, por supuesto, el mejor estudiante en los asuntos espirituales. En cada fase de la vida, en cada parte de nuestra existencia, nosotros deberíamos estar mostrando lo mejor de nosotros, nuestra mejor cara. Debería ser así. Y esto debe ser el fruto o el producto de aprender del evangelio. Por eso dice que os comportéis como es digno del evangelio. El evangelio consistía en elevar el modo de vida a la semejanza de aquella vida que Jesús vivió como hombre también
entre nosotros, estando sujeto, como ya hemos mencionado, a todas las cosas que experimentamos como hombres, excepto el pecado, y él pudo vivir una vida fiel, una vida que honraba a su padre, una vida que era acorde con lo que enseñaba, tal cual eran sus sermones, tal cual era su enseñanza, así mismo era la práctica de su vida. Entonces, él vivía a la altura de su enseñanza y él vivía dando gloria a Dios con lo que enseñaba, con lo que mostraba, con el ejemplo que daba. Murió como hombre para que los hombres puedan vivir como Dios. Vivió en la carne para que ellos aprendieran en él a vivir en el espíritu. Y me refiero a la carne en el sentido del cuerpo, no pecaminoso. El cristiano debe recordar que no vive solo para sí mismo, sino que está, como dice este mismo apóstol en Romanos 8:2, está bajo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y allí disfruta de grandes privilegios que a su vez le imponen también, como no puede ser de otra manera, grandes responsabilidades. Uno con esta mentalidad sabrá que en sus acciones están involucrados lo que también lo tenga que ver con los demás o afecta a los demás, así como también va a afectar nuestra vida propia, nuestro ánimo o nuestro destino. Y nos esforzaremos, y estamos conscientes de eso, de que vivimos y con nuestra vida afectamos a otros y nos afectamos a nosotros mismos, tanto en el presente como en la eternidad. Entonces, de esa manera vamos a tratar de vivir acorde a lo que hemos aprendido. Recuerde que la palabra que estuvimos estudiando en una clase anteriormente, no de Filipenses, hablábamos del término redarguir y hablábamos de la definición del término original como con un significado de que tú le recuerdas a la persona lo que ha aprendido. Tú le haces ver a la persona cómo es posible que estés haciendo esto cuando yo sé que tú estás claro en que eso que estás haciendo es inmundo, eso que estás haciendo es una violación de la voluntad de Dios, eso que estás haciendo es incorrecto en todos los sentidos. ¿O cómo es posible que hayas olvidado lo que has aprendido o hayas puesto a un lado todo aquello que has recibido de Dios? Entonces, es interesante esa palabra porque se basa en hablarle a alguien que está claro, que sabe las cosas, pero que no está actuando en conformidad con ello, que no está actuando en armonía con lo que sabe. Entonces, allí nosotros llegamos y redarguimos a esa persona, obviamente, con la palabra de Dios. En esta ocasión hallamos una palabra que Pablo usa rara vez con este sentido, la que usaba corrientemente para conducirse o comportarse en los asuntos normales de la vida, que era la palabra peripatein, literalmente significa andar, pero aquí usa otro término que es, más o menos se pronuncia politeustai, que la Vulgata tradujo como conversari, pero que quiere decir etimológicamente ser ciudadano. Interesante, compórtense como ciudadanos. Recuerde que el apóstol Pablo estaba escribiendo desde la capital del Imperio Romano, desde Roma. Recuerde que el apóstol Pablo, por nacimiento, por la ciudad donde él nació, nació con el derecho a ser reconocido como ciudadano romano, que de hecho era lo que le había llevado ahí a Roma, porque había utilizado ese derecho para apelar al tribunal del emperador. Entonces, Filipos era, recordemos también, una colonia romana. Y las colonias romanas, recordemos, eran pequeñas réplicas de Roma plantadas por todo el mundo, en las cuales los ciudadanos no olvidaban nunca que eran romanos. Hablaban latín, llevaban ropa romana, daban nombres latinos a sus magistrados. Por muy lejos que estuvieran de Roma, se parecían muchísimo a ella. Pues en ese contexto, el apóstol Pablo dice, compórtense como ciudadanos que honran a su patria, que son dignos representantes de su ciudad. En el sentido material, ellos entenderían
que estaba haciendo una metáfora entre la vida cristiana y la vida que ellos llevaban muy orgullosamente, en el buen sentido de la palabra, de pertenecer al gran imperio. Así que Pablo les dice, ustedes y yo conocemos los privilegios y las responsabilidades de ser ciudadanos romanos. No nos podemos comportar de cualquier manera y no podemos ser como los bárbaros, no podemos ser como aquellas tribus ignorantes, no podemos mostrar que nosotros somos débiles como nación, obviamente, o que estamos en una situación precaria, ¿no? Siempre como romanos nos vamos a mostrar como personas poderosas, personas inteligentes, cultas, etcétera, ¿no? Todo lo que se podía hablar en el ámbito material. Bueno, si así lo vemos en el ámbito material en cuanto a nuestra nacionalidad, entonces, ¿cuánto más, como va a decir también más adelante en esta carta, cuando consideramos que nuestra ciudadanía es superior a la ciudadanía de Roma, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra ciudadanía es espiritual. Así que si usted es un romano que se siente orgulloso de ser romano, entonces no avergüence a Roma. Y si usted es un cristiano orgulloso de ser ciudadano del reino de Cristo, pues no avergüence al reino de Cristo. Tengan presente que tienen un deber aún más elevado que cualquier deber terrenal. Están donde deben vivir como corresponde a ciudadanos del reino de Dios, que no es comida ni bebida, que trata de buscar la voluntad de Dios constantemente y reflejarla en la vida diaria. Por lo cual el apóstol sigue diciendo para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente. Note nuevamente, ya sea que viva o muera, ya sea que vuelva a ellos o no los vea más en persona. Pase lo que pase con él o lo que pase con ellos, debían comportarse de manera digna. No depende de que Pablo los estuviera mirando o Pablo estuviera presente para poder reprenderlos o para poder corregirlos. No se trataba tampoco de agradar a Pablo personalmente, aunque obviamente es un gozo y una corona, como va a decir dentro de poco, saber de personas que les predicaste el evangelio, que les enseñaste y que están andando conforme a la verdad, conforme a la fe. Eso definitivamente es un gozo, es un privilegio grande para aquel que les enseñó, que les habló, les orientó siempre espiritualmente, pero no lo deben hacer para él. No es para agradar a Pablo, para que Pablo esté contento, para que ahora Pablo Horna, para que ahora Rolando Rovira, para que los líderes, para que ni siquiera los hijos, ¿verdad? Para que mis padres, ¿no? Cuando hablamos de asuntos espirituales, al que buscamos agradar por encima de todo es a Dios. Así que Pablo dice, claro que me gozaría de estar entre ustedes y ver que están practicando todo esto, que se están comportando dignamente. Pero si yo no estuviera, si yo, bueno, va a decir, va a dejar entrever lo que venimos mencionando, ¿no? No sé si me liberen o no, y no sé si siga viviendo o no, pero no debe depender de eso que ustedes vivan a la altura de su llamado. Siempre deben comportarse de manera digna. Y dice que en caso de que fuera el desenlace de su historia, que él no los pueda ver en persona, pero que tampoco lo hayan ejecutado, dice, oiga de vosotros. Él tenía un profundo interés en la vida de toda la congregación. Todo su entorno, así como sus acciones y condición, era de profundo interés para él, ya que, recuerde cómo le llamaba el apóstol Pablo a aquellos a quienes él le había predicado y que se habían convertido bajo esa predicación. ¿Recuerdan cómo les llamaba? Él decía que ellos eran sus hijos, que él era un padre para ellos. En Tesalonicense llega a utilizar incluso la figura de una nodriza para hablar de esa relación tan cercana, tan íntima entre él y aquellos a quienes los vio nacer espiritualmente, ¿no? Entonces note que aunque esté a muchos kilómetros, aunque él no se le permita ir a Filipenses por cualquier circunstancia y esté dedicado a otras cosas en otro lugar, quiere escuchar las mejores noticias
posibles. ¿Y cuáles son esas noticias? ¿Qué es lo mejor que podríamos escuchar aquellos que hemos enseñado al pueblo de Dios? Imagínense solamente un ejemplo, ¿no? Que el día de mañana, por algún motivo o algún propósito, me vaya para Darién y esté trabajando con una congregación allá. A pesar de que yo esté trabajando con otra congregación, hermanos, esto es una realidad. Yo quisiera oír de vosotros que, dice el apóstol Pablo, estáis firmes. Él era plenamente consciente del hecho de que ellos estaban en medio de muchas adversidades, que tenían que luchar por la fe y los urge a mantenerse firmes contra las situaciones y contra las personas que los resistían o que se oponían a ellos o que de alguna manera eran enemigos, o sea, personas que estuvieran espiando la fe, falsos hermanos, o los enemigos de afuera que estarían buscando el peor mal posible, como la experiencia que ya hemos repetido una y otra vez, que vivieron Pablo y Silas precisamente en esta ciudad. ¿Qué era lo que Pablo esperaba de ellos? ¿Qué es lo que el maestro, el predicador, está esperando de aquellos a quienes ha estado enseñando durante un tiempo? Bueno, esperaba que a pesar de que el mundo esté lleno de, bueno, no voy a decir lleno, que en el mundo haya muchos cobardes, en el mundo haya muchos irresponsables, a pesar de que en diferentes ámbitos de la vida las personas se rinden a mitad de camino y abandonan, que esa no sea la forma en que le describan a los hermanos en Corinto. Por muy difíciles que se pongan las cosas, Pablo espera que ellos apliquen lo aprendido y perseveren y se mantengan. O como decimos nosotros hoy, sigue fiel, ¿no? Así hablamos y decimos, oye, visité tal congregación y mira, tenía 20 años de no ir allí, tenía 10 años de no ir allí, y ahí están los hermanos que conocí aquella vez, siguen fieles. Generalmente nosotros decimos, siguen fieles para querer decir que se mantienen congregándose, que se mantienen trabajando en la obra del Señor, que se mantienen con ese mismo ánimo con el que lo vimos o los vimos aquella vez, y eso siempre es de un gran gozo, de una gran alegría. Y esto era lo que Pablo también quería escuchar de ellos. El verdadero cristiano se mantiene firme sin avergonzarse de su fe en ninguna compañía, estando al lado de ninguna persona, en ningún grupo, en ninguna circunstancia. El apóstol Pablo espera que ellos estén fuertes porque saben que aunque la batalla es difícil, tienen la armadura de Dios, como dice Efesios 6, tienen a Dios de su parte, como dice él en Romanos capítulo 8. Espera, hermanos, que ellos muestren una cierta inconquistabilidad, ¿no? Había ciudades en la antigüedad que había que pensarlo mucho para tratar de sitiarlas e invadirlas, porque lo más probable era que el que intentara eso perdiera gran parte de su ejército, muchísimos recursos y tuviera que regresarse derrotado y humillado, si no muerto, ¿verdad? Si es que regresaba. Entonces, había ciudades así. Constantinopla fue una ciudad que estuvo muy bien defendida durante, creo que varios siglos, no preciso ahora mismo. Recuerdo a Jericó, hermanos, los muros de Jericó, leía en una ocasión, a veces uno no sabe la precisión de estos comentarios, ¿no? Pero leía en una ocasión que los muros eran tan gruesos que cabía entre el borde exterior del muro y el borde interior, ¿no? Como decir un bloque, dentro del bloque cabía un auto, ¿no? No entendí bien si era a lo largo o a lo ancho, pero dice que cabía un auto allí, supongo que a lo largo, porque todavía sería más impresionante. No sé realmente, no preciso ahora mismo qué tan anchos eran, pero eran unos muros, hermanos, construidos de una manera para desanimar a cualquiera que intentara la conquista de Jericó. Razón por la cual es Dios el que tiene que intervenir por la fe del pueblo y derribarlos. Entonces el pueblo invade y conquista después que es Dios quien con su intervención logra derribar esos muros. Bueno, utilizando esa metáfora de la antigüedad, particularmente la de la ciudad de
Jericó, eso es lo que queremos escuchar. Era lo que Pablo quería escuchar de los filipenses, ¿no? Han sido atacados, han sido sitiados, han sido presionados, pero se mantienen. A pesar de todo, están firmes, hermano. Frecuentemente, el mal parece invencible, parece tener los mejores recursos, pero el apóstol confía en que un cristiano bien instruido será como ese muro infranqueable. El cristiano no debe perder nunca la esperanza ni rendirse en la lucha. Debe tener un coraje, un valor templado, tranquilo. En tiempos de crisis, cuando otros se ponen nerviosos y se desequilibran y se desesperan, el cristiano que entiende verdaderamente con quién está, que entiende hacia dónde va, que entiende por qué está aquí, por qué suceden las cosas, según Dios le ha enseñado, se mantendrá sereno, dueño de sí mismo y de la situación. Esto no significa, hermanos, que no vamos a tener temor en un momento dado, no significa que no vamos a llorar, no significa que no nos vamos a preocupar hasta cierto punto de ese término cuando hay ciertos problemas, ¿no? Porque somos personas y esto involucra que tenemos emociones y vemos en nuestro Señor Jesús emociones también, pero nunca vemos en Jesús desesperanza, nunca vemos en Jesús el rendirse, nunca lo vemos salir de Getsemaní derrotado y frustrado y diciendo, es que no puedo, no puedo y no puedo, me rindo. No, hermanos, en ningún momento. Entonces, que nosotros también nos mantengamos delante de Dios con esa misma firmeza. El cristianismo no debe ser simplemente teoría, el cristianismo debe ser una práctica continua de todo esto que vamos aprendiendo. Yo sé que ahorita muchos de nosotros estamos pasando diferentes situaciones económicas, de salud, familiares, y algunas, y no las sé, quizá la mayoría no las sé. Hoy me hablaba un hermano de la muerte de su padre y sé que es un golpe muy duro. Yo viví también esa experiencia. Creo que muchos de los que estamos aquí también, o varios. Y son tantas las situaciones que tenemos que enfrentar, las tentaciones, la presión de los que están a nuestro alrededor, incluso el rechazo de nuestros familiares por nuestra fe, por nuestras convicciones. Pero, hermanos, no debemos desesperarnos, sino ser dueños de nosotros mismos, sabiendo con quién estamos. También le dice el apóstol que no solamente quiere oír que se mantengan firmes en medio de cualquier cosa que trate de vencerlos o derrotarlos, sino que una parte clave de eso es mantenerse en un mismo espíritu. El espíritu es la parte más elevada, podemos decir, de nuestra naturaleza inmaterial. Y cuando es instruido por el Espíritu Santo a través de toda la sabiduría de la Escritura, esa que nos hace perfectos, que nos hace completos como hombres de Dios, cuando hemos aprendido la verdad, entonces el hombre, el cristiano, hombre o mujer, puede elevarse hacia la comunión con Dios y discernir como no lo puede hacer otra persona, es decir, comprender, apreciar verdaderamente la verdad espiritual y por lo tanto la vida espiritual. Es difícil, como decíamos el domingo y en otras ocasiones, que pueda subsistir una iglesia como la de Filipos, una iglesia como la iglesia aquí en Santiago, si nosotros no tenemos, como dice aquí, un mismo espíritu, que va a explicar aún más este término con la siguiente frase, porque les dice que espera que estén unánimes, unánimes. Y me gusta que en el original realmente dice un alma, que sean de un mismo espíritu y una misma alma o un alma. Y decíamos que el espíritu puede ser la parte más elevada de la naturaleza inmaterial, pero que el alma es ese elemento de la naturaleza del hombre que está, por decirlo así, más cerca de su cuerpo y directamente influenciado por él. Y es a través del cuerpo que se manifiesta al mundo exterior.
Por lo tanto, se distingue en un sentido el espíritu de ese que está como más cercano, ese sí está más cercano a lo espiritual, por lo tanto, a lo que tiene que ver con Dios en el hombre y espiritualmente influenciado por el Espíritu de Dios con la palabra. En cambio, el alma, entonces, es la parte emocional del hombre, aquella que se ve conmovida y se ve afectada y tocada por su entorno. Entonces, en esos dos aspectos de nuestra parte inmaterial y juntamente con nuestro cuerpo, que ya hemos aprendido del gran valor que tiene para seguir sirviendo a Dios en esta tierra, dice el apóstol, deberían mantenerse en una misma dirección, con un mismo propósito. Y específicamente en qué o en qué es lo más importante que pueden mantenerse así. Les dice, en combatir por la fe del Evangelio. Los cristianos son camaradas en una guerra, en una lucha, ayudándose mutuamente. Se les exhorta a actuar entonces juntos, como si los muchos fueran impulsados por el alma de un solo hombre. Siendo esto una palabra que al hermano Pablo y a mí nos encanta, que es la palabra armonía, una condición de constancia que el apóstol Pablo espera oír de ellos. Si ellos verdaderamente se mantienen firmes, se mantienen con un concepto elevado de la vida espiritual y en su tratar diario con el entorno, nada de eso los mueve de su condición de siervos de Dios, de soldados de Cristo en esta poderosa batalla, entonces, hermanos, definitivamente eso será de gran gozo para Dios en primer lugar y también para el apóstol. Sobre este tema de ser de un mismo espíritu, estar unánimes, trabajar juntos en esta lucha o en esta guerra, no se puede hacer suficiente énfasis o suficiente hincapié. Nunca es demasiada repetición. La unidad condiciona la eficiencia y el crecimiento y la paz que puede haber en una congregación. Hermanos, sin la unidad estamos destinados al fracaso y finalmente a la desaparición. Así ocurre en el hogar y así también ocurre en las instituciones de aprendizaje, en las instituciones sociales, pero sobre todo en un cuerpo de creyentes en Jesucristo, que es lo que nos interesa y es el contexto aquí. Una iglesia dividida, discordante, discutiendo, es lo más ofensivo, así como lo más ineficiente en lo que podríamos pensar, hermanos. Una iglesia en la que el sentimiento de unidad ha sido desplazado por la amargura de esa mutua mala voluntad. Es una congregación cuya prosperidad espiritual y seguramente también material ha llegado a su fin, al menos hasta que sus miembros cambien de actitud y adopten una mejor disposición. Y en esta carta vamos a ver ciertas cosas que el apóstol Pablo señala, que a pesar de hablar mucho del gozo en esta carta y de esa gran comunión, camaradería que había entre ellos y él, pues había situaciones, había personas allí, y vamos a verlo sobre todo cuando entremos al capítulo 2, personas que estaban mirando a los demás por encima del hombro, personas que estaban tratando de imponer sus propios intereses, personas que no estaban caminando en la fila o acorde con la línea que el apóstol les había mostrado y también les había enseñado. ¿Cuánto daño se ha hecho a personas individuales? ¿Cuánto se ha obstaculizado el avance del reino del Señor por el lamentable espectáculo de discípulos del Señor que no se ponen de acuerdo, que no cede nadie, que tratan de buscar cada uno lo suyo y no tienen la mentalidad de cuerpo, la mentalidad de grupo, la mentalidad de familia? Los resentimientos, los caprichos, las murmuraciones están fuera de lugar en una comunidad de verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, que oró para que nosotros fuéramos uno, así como el Padre y Él son uno. No podrán avanzar para poder recomendar el mensaje
a otros, ni para confirmar o mostrar la palabra confirmada de la palabra de Dios. Si están divididos en facciones, si se están mordiendo y devorando unos a otros, como va a decir este apóstol en la epístola a los Gálatas, la unidad, hermanos, es vital para poder subsistir y para poder que los que nos miren sepan, como dijo Jesús en aquella oración, que verdaderamente estamos enseñando y practicando la palabra de Dios. La unidad sí les podría dar la fortaleza, sí les podría dar la consistencia para que en esa guerra por defender el evangelio contra el error puedan ellos vencer al final. Y les dice en el 28, en nada, porque en una guerra el enemigo saca todo tipo de recursos, todo tipo de armas, y les dice, y en nada quiero que estén intimidados. La iglesia de Filipos estaba sufriendo por parte de sus enemigos. El original de esta palabra, intimidados, imagínense que sugiere la acción de un caballo en una carrera que se asusta, se aparta y corre descontroladamente. Se alarma y se acobarda en presencia de alguna acción o de algo que él interpreta como un ataque feroz. Es la timidez y la duda que dice al comienzo de la lucha, no sirve de nada, el enemigo es demasiado fuerte, es muy astuto y sabe que da lo mismo si me rindo ahora, porque seguro tarde o temprano me va a tocar rendirme, dice Pablo. No, ustedes no pueden ser asustadizos, ustedes no pueden dejar que los enemigos de la cruz, de la causa, lleguen a desanimarlos o asustarlos a tal punto que suelten las armas. Esta intimidación iba a venir de los que se oponen. ¿Quiénes eran esos? El original habla de enemigos. ¿Quiénes eran esos enemigos? ¿Quiénes eran esos que se oponían? Bueno, en el versículo 30 habla de ellos como gente que tenía el mismo conflicto que él cuando estuvo en Filipos y ahora en Roma. En ambos casos, sus oponentes eran probablemente paganos en su mayoría. Además, al advertir a sus lectores sobre la malicia de los judíos o los judaizantes, para ser más preciso, lo que normalmente temía era que los hermanos, como le pasó a Pedro, recuerde Gálatas capítulo 2, se terminaran intimidando y fueran seducidos del correcto camino del Señor a practicar cosas que les estaban imponiendo estas otras personas. O en el caso de si eran enemigos paganos, que debido a las amenazas de cárcel, las amenazas de muerte, la misma situación en la que Pablo estaba en ese momento, pues los llevara a, también como dice el autor de la epístola a los Hebreos, los llevara a retroceder y abandonar la causa de Cristo. Los paganos en Filipos lucharían fuertemente contra una fe que condenaba la adoración de los ídolos, ya que los restos existentes en Filipos y en sus alrededores muestran que allí era una comunidad o había una comunidad pagana muy devota. Y si recordamos la introducción de nuestro estudio, recordaremos que precisamente Pablo tuvo allí problemas con el caso de los que tenían aquella joven que tenía espíritu de adivinación, y así fue que empezó precisamente el sufrimiento del apóstol en la ciudad de Filipos. Así que, amados, definitivamente la iglesia podía sufrir de ambos lados. En el capítulo 3 va a hablar de los enemigos de la cruz de Cristo, pero como personas que están dentro, personas que están infiltradas en la iglesia. Así que tenían que cuidarse de enemigos o de personas que se oponen tanto dentro como fuera de la iglesia. Luego les dice para ellos ciertamente es indicio de perdición. El comportamiento valiente de los cristianos filipenses frente a la oposición y persecución fue una señal de destrucción para sus enemigos. ¿Sí? Demostró que sus perseguidores eran incapaces de detener la obra de Dios. Su resistencia estaba llevándolos a su propia ruina espiritual. Estaban luchando para su propia destrucción. ¿Recuerdan cuando Jesús encontró a Saulo y le dijo, dura cosa
es dar coces contra el aguijón. Saulo no iba a ganar esa guerra. Saulo no iba a poder ni siquiera mantenerse en ella porque ahora el Señor lo estaba enfrentando, y luego de ese único enfrentamiento directo entre el dueño de la iglesia y el perseguidor, dejó al perseguidor, hermanos, desarmado completamente. Y como sabemos, pues, para bendición de él y de todos nosotros por el ministerio que Dios le encomendó y la obra que hizo, pues se rindió y entregó las armas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que él experimentó, él sabía que era lo que también ahora iban a experimentar los nuevos enemigos de la fe cristiana, sea dentro o fuera de la iglesia. En cambio, esa resistencia, esa fe, esa firmeza de ellos para aguantar en medio del ataque, dice que era para ellos de salvación, y esto de Dios. Su fidelidad al mantener su fe era un símbolo y señal de su liberación. Y esa liberación se originaba y se origina aún en Dios para cada cristiano. Estas palabras se aplican a la palabra indicio y por extensión tanto a perdición como a salvación. El indicio es de Dios, pero puede ser interpretado por ambos lados. Como la columna de la presencia de Dios allá en el Antiguo Testamento. Dice que era nube y tinieblas para uno, pero luz en la noche para el otro. Éxodo 14:20. De la misma forma, cuando el cristiano está resistiendo, está aguantando, el enemigo se ríe y el enemigo dice, la está pasando mal, lo tengo contra el piso, y a eso estoy haciendo lo que llore, y estoy haciendo lo que sufra el peso de querer seguir en esa fe, o de querer mostrarse como el discípulo de aquel Señor, y lo estoy haciendo vivir días, le estoy haciendo la vida de cuadritos, diríamos en Panamá. Pero el hecho de que los hermanos, bajo todo eso, resistieran, dice, para ellos el mensaje era, ustedes van a tener su liberación. En cambio, estos que se están divirtiendo y que piensan que están ganando, no saben que esa firmeza de ustedes lo que está logrando es que para ellos caiga una sentencia de destrucción. Esto, amados, para ya ir terminando, me recuerda en el Antiguo Testamento cuando Dios utilizó a estas naciones como el Imperio Medo-Persa, cuando utilizó a Babilonia para castigar a su pueblo. Pero luego esos mismos pueblos que fueron utilizados para traer juicio sobre el pueblo de Dios, también recibieron su juicio. Así que ellos llegaron, destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, se robaron las cosas sagradas, sí, y con eso humillaron al pueblo de Dios y mostraron al mundo entero su poder. Pero al mismo tiempo, eso que estaban haciendo, sumado más todo lo que habían acumulado, les trajo a ellos finalmente juicio. Y hoy día, aunque ya no Israel, pero hoy día y hasta el final de los tiempos y por toda la eternidad, seguirá existiendo el pueblo de Dios. En cambio, sus enemigos yacen en la tumba del polvo de los siglos. Amados, hasta aquí nuestra lección de esta noche, esperando que hayan podido edificarse y que sea de gran provecho y gozo, como dijo Pablo al inicio, para todos en esta reunión. Que el Señor les bendiga. Amén.